Déjame adivinar, quieres cuidar tu alimentación pero no tienes tiempo, ¿cierto? Créeme, esto le pasa a mucha gente, y me incluyo. Todos sabemos lo agitada que puede ser la vida diaria y a veces cocinar puede convertirse en una tarea estresante. Pero no te preocupes porque te voy a decir 10 trucos que puedes empezar a hacer desde ya para facilitar tus preparaciones. Así ahorrarás tiempo en la cocina, esfuerzo y podrás disfrutar de comidas deliciosas y saludables en un abrir y cerrar de ojos. ¿Listos? Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y te sugiero que tomes nota porque si aplicas estos 10 consejos te pueden facilitar mucho tus preparaciones. Pero además de eso, si quieres que yo te ayude con los menús y recetas para que sepas qué comer y consigas bajar de peso y cuidar tu salud, me encantaría ser tu nutricionista, ya sea en uno de mis retos saludables que hacemos cada mes o en una consulta personalizada. Puedes ver más en quierounadieta.com. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y comencemos. El primer consejo es organizar tu espacio. Sí, la clave para que una cocina sea eficiente es mantenerla organizada. Así que dedica un tiempo a ordenar tus utensilios e ingredientes para que tengas fácil acceso a ellos. De esta manera podrás encontrar rápidamente lo que necesitas y evitarás perder tiempo buscando. Además, si tienes una cocina ordenada, será más fácil que te motives a cocinar porque tendrás un ambiente tranquilo y agradable. 2. Puedes aprovechar ingredientes precortados, como las verduras picadas o frutas congeladas. Aunque siempre es mejor consumirlas frescas, estas son una buena opción porque están listas para usar y te ahorrarán tiempo en la preparación. Además, te sugiero tener una buena selección de especias y condimentos para agregar sabor a tus comidas y que no te aburran los sabores. 3. Prepara ingredientes con anticipación. Si puedes, dedica un día a la semana para cortar y preparar ingredientes como vegetales, carnes o granos enteros. La idea es guardarlos en recipientes separados en el refrigerador para tenerlos listos cuando los necesites. De esta manera podrás reducir el tiempo en la preparación. 4. Utiliza utensilios de cocina eficientes. Te recomiendo invertir en herramientas o aparatos que te ayuden a ahorrar tiempo, desde tener cuchillos que corten bien, sartenes que no se peguen o utensilios más complejos como un procesador de alimentos o una olla a presión. Créeme, si funcionan bien te ahorrarás mucho tiempo. 5. Utiliza recetas de una sola olla o sartén. Estas recetas son fáciles de seguir y simplificarán el proceso de cocina. Además, reducirás la cantidad de utensilios que necesitas lavar después. Esto está genial, porque seamos sinceros, si los dejamos para después, se acumulan y nos da más flojera. Y hablando de eso, el 6 es limpiar mientras cocinas. Te puede dar pereza al principio, pero si aprovechas los tiempos de espera para limpiar los utensilios y las superficies, ahorrarás tiempo después. Por ejemplo, mientras esperas a que el agua hierva o los alimentos se cocinen, puedes ir lavando los utensilios que ya no vayas a utilizar. 7. Cocina para más días. Aprovecha el día que cocinarás para hacer mayor cantidad. Lo que no comas puedes guardarlo bien en la nevera o congelarlo y etiquetarlos con la fecha de preparación para tener un mejor control de los alimentos almacenados. Así el día que no tengas ganas de cocinar tendrás algo preparado que ya solo debes descongelar. No hay pretextos. 8. Ten a la mano ingredientes básicos. O sea que te recomiendo que tengas una despensa bien surtida con los ingredientes básicos que sueles usar. Esto te permitirá improvisar comidas rápidas y fáciles en cualquier momento. 9. Aprovecha los electrodomésticos. El horno, microondas, vaporera y otros aparatos pueden ser tus mejores aliados para cocinar de manera eficiente. Por ejemplo, en este video te explico cómo uso yo la vaporera, en la que básicamente solo tengo que poner los ingredientes y esperar a que estén listos. Esto te permite ahorrar tiempo y energía física. Y por cierto que me han dejado varios comentarios con dudas sobre si es seguro usar el microondas, así que pronto haré un video sobre el tema. No te olvides de seguirme para que no te lo pierdas. Y el último tip para facilitar el tiempo en la cocina es dividir las tareas. Si cocinas en familia o con compañeros de casa y distribuyen las tareas entre todos, se agiliza el trabajo. Además, cocinar en compañía puede ser divertido y crear un entorno saludable. Te animo a que lo hagas. Y bueno, mi querida gente saludable, si tú tienes algún otro tip que quieras compartir, déjamelo en los comentarios. Además, te recuerdo que si quieres que yo te ayude con tu dieta, tienes la información en quierounadieta.com. Y si quieres que te comparta este video con una idea de menú semanal muy fácil y práctica, déjame una carita en los comentarios. Espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.